Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo el rey Herodes oyó lo que le contaban de Jesús y les dijo a sus cortesanos: es Juan el Bautista que ha resucitado de entre los muertos, y por eso actúan en él fuerzas milagrosas. Herodes había apresado a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo. Pues Juan le decía a Herodes que no le estaba permitido tenerla por mujer, y aunque quería quitarle la vida, le tenía miedo a la gente, porque creían que Juan era un profeta. Pero llegó el cumpleaños de Herodes, y la hija de Herodías bailó delante de todos, y le gustó tanto a Herodes, que juró darle lo que le pidiera. Ella, aconsejada por su madre, le dijo: dame sobre esta bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, pero a causa de su juramento, y por no quedar mal con los invitados, ordenó que se la dieran, y entonces mandó degollar a Juan en la cárcel. Trajeron pues la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven, y ella se la llevó a su madre. Después vinieron los discípulos de Juan, recogieron el cuerpo, lo sepultaron, y luego fueron a avisarle a Jesús. Palabra del Señor. Cerramos esta 17ª semana del tiempo ordinario con la narración del martirio del gran precursor de Cristo, Juan el Bautista. En este dramático pasaje se nos presentan varios personajes principales, de los cuales tenemos mucho que aprender. Vamos, por lo tanto, a ir meditando en cada personaje y descubriendo a conciencia con cuál o cuáles de estos personajes nos identificamos. Primer personaje: Juan el Bautista. Juan, el profeta del Altísimo, que fuera elogiado por el mismo Jesús, que dijo alguna vez: les aseguro que no ha nacido de mujer nadie mayor que Juan el Bautista. Mateo, capítulo 11, del 7 al 15. Jesús confirmó a Juan como el profeta más grande de todos los tiempos. ¡Qué privilegio más grande! ¡Qué honor! Es que era el profeta del Altísimo. Dichoso Juan. ¿Y qué era lo que destacaba de Juan? ¿Qué era lo que llamaba tanto la atención? ¿Por qué resultaba tan molesto para algunos este hombre tan sencillo y tan místico que predicaba a los pobres en el desierto? Juan fue un profeta único en su estilo. Su valentía, su entereza, su entrega al anuncio del reino lo hicieron destacar de entre todos los profetas del Antiguo Testamento. Generalmente, cuando pensamos en un santo, pensamos en alguien muy calladito, con las manos juntas, golpeándose el pecho, poniendo cara de muy bueno, con los ojos en blanco, mirando perdidamente al cielo. Y nada más equivocado que esta concepción de lo que es ser santo. Los santos han sido en su mayoría hombres y mujeres muy fuertes y muy valientes y muy decididos. Hombres y mujeres que destacan por la fuerza con que defienden su ideal cristiano y su fe. Son como Jesús, signos de contradicción, banderas discutidas.
Los santos desafiaron y siguen desafiando al mundo con su modo de vivir el Evangelio y predicaron la verdad sin miedo, aunque eso les costara la vida. Los santos siempre han sido incómodos y molestos para los centros donde se concentra el poder, sea político, social o religioso. Y Juan fue así. Me viene a la memoria en este momento, hablando de hombres santos e incómodos y testigos del Evangelio, a Monseñor Óscar Arnulfo Romero, arzobispo de San Salvador. El grito de Juan, aquella voz que clamaba en el desierto, llamaba a todos a la conversión, llegando al interior de las personas, haciendo tambalear los corazones, despertando las conciencias y provocando un cambio radical en la mente y el corazón. La palabra predicada por Juan resplandecía como el fuego y era tan cortante como espada de doble filo. Esta palabra firme y segura hacía que se estremecieran las seguridades de los poderosos, entre los que figuraba el rey Herodes y su ilegítima esposa. Herodías era la esposa de Filipo, hermano de Herodes, pero habiéndolo dejado, ella se había unido a Herodes en una relación que quebrantaba las leyes judías y la ley de Dios. Y Juan no dudó en reprocharle aquella falta a la pareja. Juan no titubeó en predicarles la verdad y en llamar a la conversión al rey y a su mujer. Él no cayó por conveniencia, ni siquiera flaqueó cuando le enviaron aquellos mensajeros con mensajes y amenazas oficiales. Cállate, Juan, dice el rey Herodes, que más vale que te calles. Herodías ya está muy molesta contigo, Juan. Cuando Juan denunció públicamente la relación ilícita que el rey tenía con la esposa de su propio hermano Filipo, Herodes lo mandó detener y encarcelar. Entonces, tenemos a Juan el Bautista esperando allí encarcelado, en la fortaleza de Maqueronte, donde atado con cadenas, aún seguía invitando a todos a la conversión. Segundo personaje, el rey Herodes. Se le llama el tetrarca porque era el gobernador de la cuarta parte del reino. Si Juan mereció un elogio de parte de Jesús, Herodes mereció un fuerte reproche de parte del Maestro. Jesús lo llamó zorro, poniendo en evidencia su carácter endeble, cobarde y perverso. Lucas 13:31. Herodes estaba acostumbrado a vivir en su mansión, entre la lujuria, la gula, la envidia y el pecado. Su fastuosidad revelaba lo superflua y vacía que era su vida. Era un pobre engreído que vivía vanagloriándose a sí mismo y era a la vez una pobre marioneta en manos de aquella mujer que hacía de él un simple títere. Era un líder tipo veleta que se movía según las conveniencias. Temía al qué dirán y temía más que nada perder un día su poder. Su conducta había sido reprobable, impropia de un buen judío. Su mal ejemplo y su pecado eran tan evidentes y escandalosos que resultaba muy lógico que una persona de la categoría de Juan el Bautista denunciara públicamente su situación. Pero Herodes era falso e hipócrita.
Por eso despreció la verdad que Juan le predicó. Su ambición eran los reinos pasajeros de este mundo. Por ello despreció el reino de Dios que predicaba Juan para todos. Herodes vivía para sí mismo. Por ello nunca pudo vivir para Dios. Herodes Antipas, ciego de orgullo, manipulado como una simple marioneta por una mujer, embriagado de poder y con sus sentidos adormecidos por el baile seductor de la hija de Herodías, cometió cobardemente uno de los crímenes más abominables de la historia de la salvación. Ordenó la decapitación de Juan el Bautista, el mayor de los profetas. La tristeza que sintió Herodes al dictar la sentencia de muerte no valió de nada. A él le pesaba más su orgullo, su estatus, las apariencias, el qué dirán los invitados. Pobre Herodes, no tuvo el carácter suficiente para hacer lo correcto y se perdió a sí mismo para siempre. Tercer y cuarto personajes juntos, Herodías y su hija. Herodías pasó a ser una de esas mujeres fatales de la Biblia. Mujer ambiciosa y perversa, llena de orgullo, de ira y soberbia, que respiraba odio en contra de Juan, que no había hecho otra cosa que llamarla a la conversión. Manipulaba hábilmente a Herodes y a su hija también, para conseguir todo lo que su retorcido corazón ambicionaba. Herodes, para celebrar su cumpleaños, ofreció un banquete a sus cortesanos y para agasajarlos pidió a la hija de Herodías que bailara para ellos. La muchacha consiguió que los invitados quedaran extasiados y Herodes quiso recompensarla, prometiendo delante de todos los asistentes que accedería a cualquier deseo que le pidiera. La muchacha consultó con su madre y Herodías, aprovechando deliberada y perversamente la ocasión, respondió: pide la cabeza de Juan Bautista. Inmediatamente la joven compareció delante de Herodes y de sus invitados y dijo: quiero la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Herodes Antipas quedó horrorizado y afligido ante semejante petición, y con una mezcla de miedo y dolor accedió a la petición. Envió un soldado a la prisión que regresó trayendo la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Se la entregó a la muchacha y ésta a su madre. Así fue silenciada para siempre la voz de aquel que clamaba en el desierto y allanaba los senderos al Señor. Hermanos y hermanas, lo que nos narra este pasaje puede parecernos injusto y escandaloso y tenebroso. Sin embargo, este pasaje se repite a menudo. Por guardar las apariencias, por fingir, por hacer creer a los demás lo que no somos, por llamar la atención incluso, muchas veces somos capaces de cometer tantas injusticias y crueldades en contra de personas inocentes. Actuamos tantas veces sin pensar y no medimos nunca ni las proporciones y mucho menos las consecuencias de lo que hacemos o decimos. Cuántas calumnias y cuántas mentiras hemos dicho sin que nos duela la conciencia. Repetimos los chismes y hasta les aumentamos un poco más, sin considerar el dolor y la vergüenza de las personas
cuya dignidad está siendo cuestionada públicamente. Revisemos seriamente nuestra conducta. ¿Soy un cristiano íntegro y auténtico, como Juan el Bautista? ¿O soy egoísta y orgulloso como Herodes? ¿Soy cruel y vengativo como Herodías? ¿Soy acaso una marioneta en manos perversas como la hija de Herodías? A veces, solo somos tristes marionetas en manos de otros. Y hacemos y decimos lo que hacen y dicen los demás, por miedo al que dirán. Nos da miedo ser auténticos. Nos da miedo ir contracorriente como Juan el Bautista. Preferimos consentir la maldad y callamos por conveniencia y en complicidad, por miedo a afrontar las consecuencias. Juan Bautista murió como vivió, como los grandes, como un mártir. En griego la palabra mártir significa testigo. Eso es un mártir. Un testigo de Cristo brillando en medio de la oscuridad. Toda la historia de la Iglesia se ha visto coronada y adornada con la vida de tantos hijos suyos que por amor a Jesucristo y por su fe en Él se han convertido en mártires, en testigos. Y esta es una condición radical de todo cristiano. Todos debemos estar dispuestos, por amor a Él y a su Iglesia, a ser testigos intrépidos, mártires del Evangelio, incluso hasta dar nuestra propia vida por Él. Solo así podemos llamarnos y ser auténticos cristianos, es decir, discípulos y seguidores de un Cristo que fue crucificado por hablar con la verdad del Evangelio. San Juan Bautista, interceda por todos nosotros, para que ya dejemos de una buena vez por todas de ser cristianos, tibios y cobardes, y nos lancemos a vivir nuestra fe como testigos auténticos de Cristo Jesús, asumiendo el precio y el riesgo que haya que asumir. San Juan Bautista, ruega por nosotros. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.